Todos los seres humanos, por naturaleza, siempre hemos tenido esta necesidad por pertenecer a una comunidad, por pertenecer a un grupo, en donde se compartan las mismas costumbres y los mismos pensamientos. A esto se le llama la identidad social. Sin embargo, también tenemos la identidad individual, la cual se podría explicar citando la siguiente frase, que es sé quien tú quieras ser. Entonces, esta frase hace referencia a que a pesar de que nosotros estemos en una comunidad compartiendo los mismos pensamientos y las mismas costumbres, también somos individuos que tenemos nuestra propia autenticidad, que pueden tener pensamientos diferentes y algún diferenciador con respecto a nuestras acciones que no se comparta precisamente con la comunidad a la que pertenecemos. Según la experiencia de Rosmo, la identidad es entendida como una construcción de identidades. Para dicha construcción se deben tener en cuenta aspectos como actividades, experiencias, organizaciones sociales, representaciones históricas específicas, agentes sociales, culturales, físicos y psicológicos. Todo esto combinado para que el individuo le dé un sentido. Además, se deben tener en cuenta aspectos económicos, políticos y religiosos. Entonces, si lo ponemos en el contexto de Rusmo, económicamente Rusmo era una persona que vivía en la sociedad media alta, es decir, que no tenía pues ningún tipo de, no tenía carencias, pero tampoco tenía los lujos más grandes. Entonces, acá esta sociedad de Asmi se dividía por clases sociales. Entonces, se dice que se deben de tener en cuenta las clases sociales y que las personas deben asumir su rol para que no haya conflictos entre las sociedades. Eh, en la parte política, en ASMI existe, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, eh, ASMI no se había puesto de acuerdo en su gobierno. De un lado la democracia y por otro lado se tenía la monarquía. Entonces, digamos que como existían clases, habían sociedades o pueblos o partes de esa sociedad en la que su economía no era muy buena y a esta parte se llamaba los de izquierda, ya que eran los que querían las ideologías de igualdad social. Entonces, digamos que todo este tipo de aspectos lo que hacen es contribuir a el ser humano e irlo moldeando de acuerdo a su contexto, de acuerdo al contexto en el que esté viviendo y se esté moldeando.
En el concepto de identidad virtual, en cuanto a la experiencia propia, es que como sujeto individual tengo una identidad propia, que a la vez puedo compartir con otros sujetos para crear una identidad social, tomando en cuenta las diferencias y aceptándolas para un conjunto de vida. Con respecto a la pregunta de una nota sobre el sujeto de la entidad, la cual decía que puede el individuo preservar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Según la lectura, el análisis que hacía es que todos estos van dirigidos a una interpretación moral y entrega un valor. Estos rasgos son rasgos definidos como la motivación, actitud, autorrelación, y esto lo que hace es formar un sujeto identitario, que lo que quiere decir es que tiene como autocontenido. Es un sujeto para que las variables fundamentales que explican su situación y sus posibilidades de cambio son variables exclusivamente psicológicas e individuales.